el Parlamento inglés insta a las compañías farmacéuticas a desarrollar medicamentos que tengan un efecto terapéutico real. Entonces, si no hacen eso, ¿qué hacen? De todas maneras, debemos cuidar a la industria farmacéutica porque es la tercera industria que más divisas trae a Inglaterra y por lo tanto debe ser considerada una de las joyas de la corona. Su grado de agresividad fue tal que asesinó a sus abuelos y prendió fuego la casa donde estaba. ¿Por qué en el año 2008 salieron varios trabajos donde se habla de la eficacia y la seguridad en varios lugares del mundo, cuando el medicamento resulta que al año siguiente fue prohibido? Quiere decir que ya venía con una trayectoria presentando problemas. Pero estas personas tenían contratos blindados. El que menos cobró para irse fueron 8 millones de euros. Hoy en día los medicamentos que más se venden en todo el mundo son los psicotrópicos. Los medicamentos para la depresión, los ansiolíticos. Esos son los medicamentos más vendidos. Dentro de esos, bueno, tenemos entonces los medicamentos para la depresión. Entre ellos hay algunos muy de un uso muy amplio a nivel mundial. Una droga es la sertralina. Este medicamento para la depresión, la sertralina, que es un pariente de la gabapentina, son medicamentos, y sobre todo la sertralina, cuyo uso produce agresividad y aumento de las tentativas de suicidio. Hasta tal punto que en el año, no me quiero equivocar, yo creo que fue en el 2012, hubo un caso de un niño de 12 años medicado en Inglaterra con sertralina. El niño se puso muy agresivo, el médico consideró que la sertralina, que era para tratarlo, no estaba haciendo el efecto y le dobló la dosis, ¿no? Este niño se puso tan agresivo que después de la primera semana de una dosis doble respecto a la que se le había dado inicialmente, su grado de agresividad fue tal que asesinó a sus abuelos y prendió fuego la casa donde estaba. Estamos hablando, para que se hagan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Y uno puede pensar, bueno, el medicamento fue retirado del mercado, como mínimo, porque si lleva a esto... El caso fue muy sonado. Creo que el apellido del chico es Pittman. Igual también se los voy a dar en las referencias. La Agencia Europea del Medicamento sugirió que no se usara en menores. O sea, estamos viendo un medicamento que aumenta la agresividad en la persona que lo toma y incrementa la tendencia al suicidio. Y en lugar de retirarlo del mercado, se recomienda que no se usen menores. Ahí nos damos cuenta, bueno, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces uno mira, la Agencia Europea del Medicamento, ¿quién la financia? Se llama Agencia Europea del Medicamento, entonces podemos pensar, bueno, es una agencia estatal. No, está financiada en más del 80% por los laboratorios. La FDA, que es el equivalente de Estados Unidos, Food and Drugs Administration, es la que aprueba, desaprueba, regula el uso de medicamentos. Por un lado, el máximo responsable, no recuerdo, creo que se llama director o presidente de la FDA, no recuerdo, solo es aprobado con el beneplácito de las industrias farmacéuticas. Si no, no es aprobado ese director. Las empresas farmacéuticas que quieren aprobar un medicamento pueden presentarlo y esperar a que se resuelva su aprobación o no. Pero si ellos quieren que se apruebe más rápido, ellos pueden pagar para que la FDA pueda contratar más personal y pueda ir más rápido esa decisión, porque hay más personal trabajando. Ellos le dan el dinero a la FDA para que la FDA contrate personal temporal para trabajar en esos medicamentos. Indirectamente o directamente esas personas dependen de los salarios de la industria farmacéutica. Antes de que se hiciera eso, hay un estudio también en el que la FDA aprobaba, no recuerdo con exactitud, pero vamos a decir algo porque sí que es aproximado, un 40% de los medicamentos. Entonces, llegaban 100, se aprobaban 40. Hoy en día llegan 1000,
porque las industrias pagan para que se contrate personal, y uno podría pensar, llegan 1000, se aprueban 400. No, llegan 1000, se aprueban 800. Se duplicó la cantidad de medicamentos aprobados, lo cual no cierra por ningún lado. Antes de que empecemos con la entrevista, quería pasar a comentarte que puedes pasar por nuestra web, donde puedes encontrar los mejores capítulos que creemos que te pueden interesar, dan nuestros servicios, y además tenés el acceso a nuestra comunidad privada del podcast, que abonando una mensualidad puedes tener acceso a podcast exclusivos, juntadas, eventos presenciales y muchas cosas más que ya puedes averiguar si te metes a la comunidad. Y también te pedimos que si podés suscribirte, compartir el video, darle like, comentar, ya sea lo que te haya gustado del capítulo o a quien quieras ver en un futuro episodio. Nada, que lo dejes acá abajo y compartas para que este contenido llegue a gente que también le puede servir, no solo a vos. Y eso también nos puede apoyar. También dándole 5 estrellas en Spotify si nos estás escuchando por audio. Te mandamos un abrazo y esperemos que disfrutes del capítulo. Chau. Esto es un poco a nivel mundial el tema de las agencias del medicamento. La Agencia Española del Medicamento, no recuerdo su financiación exactamente, creo que en gran parte está financiada también por las farmacéuticas, pero ahí no me quiero arriesgar demasiado. Esto supongo que entrando en la página se puede ver, porque suele estar indicado quiénes financian. Y la ANMAT, que es la que corresponde a Argentina, bueno, y prefiero no entrar porque nuestro país es muy especial, ¿no? Sabemos todos que hay mucha corrupción y bueno, tampoco, digamos que es como todos los organismos de nuestro país, donde las cosas quizás no funcionan siempre como deberían, donde hay mucha gente que intenta hacer lo mejor posible, a veces pueden y a veces no tanto. Ahora, con el caso del chico que mató a sus abuelos, supongo yo que la industria farmacéutica sabía que ese medicamento podía generar eso, ¿o no? Sí, las industrias farmacéuticas lo saben y normalmente lo que hacen es ir tapando estos casos como pueden. Una de las técnicas que aplican desde hace años en Estados Unidos, en Inglaterra, aquí a mí no me consta que haya llegado, es que cuando un medicamento empieza a generar problemas de este tipo, efectos secundarios graves que no habían sido identificados. ¿Por qué no habían sido identificados? Se desarrolla una molécula, se la desarrolla en una dirección determinada, se prevé que va a actuar para tales patologías. Perdón, me perdí. ¿Cuál había sido tu pregunta? No, que las industrias farmacéuticas, supongo yo, que sabían los efectos que podrían traer estos medicamentos. Entonces se va para una patología y se hacen ensayos clínicos. Se busca gente y se dice, bueno, yo voy a hacer una prueba de un medicamento para tal patología. Firmas un contrato donde te puede quedar lesiones, te puedes morir, etcétera, pues está en fase de prueba y la gente cobra y lo hace. Yo viví algún tiempo en Francia y yo tenía estudiantes conocidos que de repente se iban una semana a encerrarse para una prueba de este tipo y les pagaban. No es muy frecuente que ocurran cosas, pero si ocurren, bueno, sí, te arriesgaste. Y esos son ensayos, se llaman ensayos clínicos, es la última fase antes de que el medicamento salga a ser comercializado. Pero estamos hablando de grupos de 50, 100 personas cuando ya es muchísimo. Y ahí se aprueba y hay unas estadísticas dentro de esas 100 personas. Cuando el medicamento sale al mercado, ahí empieza de verdad a verse, cuando sale a cientos de miles de personas en todo el mundo, ahí y al cabo del primero y segundo año empieza a verse qué es lo que pasa con el medicamento. Cuando empieza a haber problemas, una de las técnicas que han desarrollado las farmacéuticas, denunciada también en el informe del Comité de Expertos del Parlamento inglés, es contratar personas que usan el medicamento o no, pero que dicen usarlo, y se forma un grupo de defensores de ese medicamento. Entonces las farmacéuticas financian grupos de personas corrientes que dicen, cuando el medicamento empieza a tener problemas serios, ¿no? Por ejemplo la sertralina. No sé si se hizo en ese caso, probablemente sí. De hecho ese medicamento sigue. Aquí, nosotros en la farmacia, a ver, déjame pensar.
quizás estemos cerca de las 1000 cajas por mes. Y es una farmacia mediana. Es una. Imagínense las grandes farmacias. De sertralina de todas las marcas, ¿no? De nuevo me perdí, perdón. Porque voy asociando temas. No, está muy bien lo de yo lo que lo quería llevar era un poco más a las preguntas que teníamos respecto a eso, que era el porqué de funcionar así, o sea, por qué si saben que algo no es lo mejor, o sea, qué es lo que lo motiva, porque yo creo que ya la facturación la deben tener por las nubes, por así decirlo, no es algo que los motive, pero por qué está eso de intentar, que lo asocio con la primera pregunta respecto a la dominación, porque yo creo que si tenés a alguien que depende de algo que vos hacés, siempre va a hacer lo que vos querés. Sí, pero no podés menospreciar el tema económico. De hecho, si no el tema principal, uno de los principales. Es uno de los principales. Siempre se buscan beneficios y más beneficios. Entonces el tema económico está ahí. A mí me tocó estudiar en la carrera el caso. Nos daban para que estudiemos un tipo de medicamentos bastante nuevos que se llaman los monoclonales. Tienen una forma de ser producidos muy particular, y después también la farmacología de esos medicamentos, cómo actúan. Entonces ahí me tocó estudiar un monoclonal que es el efalizumab, que fue prohibido, yo ahora mismo no recuerdo exactamente, pero en el año 2009 creo. Ahí me lo mandaron a estudiar para que yo estudie cómo se producía y cómo era el mecanismo de acción. Da igual si el medicamento estaba prohibido o no. Así que yo lo estudié y después estuve viendo qué había pasado con ese medicamento. Ese medicamento producía un efecto adverso con algún tipo de problema neuronal o neurodegenerativo que empezó a matar gente. En el año 2009 finalmente fue prohibido. O sea, fíjense que la sertralina, que produjo lo que produjo, no fue prohibida. Imagínense que fue prohibido. O sea, estamos hablando de un medicamento que realmente se demostró efectos adversos muy graves. Durante el año 2008, justo un año antes, esto es algo que hice yo por mi cuenta después de haber terminado el trabajo que tenía que hacer, pero lo agregué al trabajo, habían salido en todo el mundo, Estados Unidos, Inglaterra, recuerdo en Italia, varios, en España, trabajos de médicos que hablaban de la eficacia y la seguridad del efalizumab en el año 2008. En el año 2009 fue prohibido. El medicamento hacía casi 10 años que estaba siendo comercializado. ¿Por qué en el año 2008 salieron varios trabajos donde se habla de la eficacia y la seguridad en varios lugares del mundo, cuando el medicamento resulta que al año siguiente fue prohibido? Quiere decir que ya venía con una trayectoria presentando problemas. ¿De dónde salen esos trabajos? ¿Quién los financia? ¿Quién los hizo y por qué? Las compañías, para que te hagas una idea, no sé, cuando salió el sildenafil, marca comercial Viagra, para tratar la impotencia sexual masculina, en el tercer año, no sé el primero y el segundo, el tercer año de comercialización, Pfizer tuvo ganancias de $1.500 millones, solo por el sildenafil. El que se aprobó en el 98, 99, 2000. Del 2000 al 2001, $1.500 millones de ganancias. Entonces estamos hablando de un chiquitaje.